y grabarlos. Como les decía, la conquista fue algo sumamente rápido por razones personalistas, porque privilegiaron la concepción del bienestar o del interés propio sobre la consideración de un reino, ¿no? Eh, y que lo que es más interesante es pensar que quienes estaban en esta pequeña franja, una franja mínima, no cejaron en su intención de recuperar el territorio y dieron una pelea de 8 siglos hasta conseguirlo. Bien, eh, tenemos que Tarik, quien tuvo las primeras victorias en Guadalete, había desembarcado con 12.000 bereberes y Musa llegó con 18.000. Pero como les digo, aún considerando la importancia de estos números, no podemos desoír o desatender el hecho de que realmente estos ejércitos fueron bien recibidos, fueron bien acogidos y lograron sostenerse. Obviamente, como en todos los procesos de este tipo, hubo idas y vueltas, ¿no? No todo se puede considerar con que ya todos bajaron la cabeza y se quedaron quietos. Hubo señores que tanto dijeron que sí como luego volvieron a decir que no. De todas maneras, lo que sí está claro es que España terminó islamizándose, pero esa islamización, como les digo, no es una islamización religiosa, es una islamización cultural. Quiere decir que el árabe adquirió ponderancia como lengua pública en muchos lugares, de ahí la asimilación de ciertos términos, y asimismo la cultura de los amanes o de los baños, la cultura que se manifestó en, digamos, toda esta belleza de formas arquitectónicas, esta dulcificación de la arquitectura, que va a copiar las mejores formas de la arquitectura siria y que va a traer parte de ese esplendor de Damasco a, a los territorios ibéricos. España fue llamada Al-Ándalus, ¿sí? Y este nombre tiene que ver con lo que está más allá de la frontera, o sea, con lo que está ya al occidente. Los astures recibieron los primeros golpes de gracia de una manera muy, digamos, fuerte. No tuvieron la capacidad de reaccionar en el momento, no tuvieron la capacidad de movilizarse, sino que se quedaron como diríamos nosotros vulgarmente, pasmados, hasta que en el 722 vuelve a empezar a resurgir una resistencia y un grupo de personas que empiezan, digamos, a considerar que va siendo tiempo de desalojar al invasor. Esto no fue para nada sencillo porque los árabes se organizaron sólidamente. Musa, que era un jefe bereber, él se encargó de organizar las tropas y especialmente él tomó control de toda la parte norte de la península, creó allí una división, una guarnición que fue la guarnición musulmana de Gijón. Para él era clarísimo que los astures en un momento o en otro podían volver sobre sus pasos para intentar algún tipo de movimiento militar. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Entre tanto, eh, mientras está allí, digamos, como vigilante, él
desplaza tropas para terminar de ahogar los focos de resistencia que siguen estableciéndose o que siguen dándose a lo largo y ancho de toda la península. Bien, resulta que entre los astures hay un hombre que va a ser el gran líder de la resistencia. Este hombre es Don Pelayo. Don Pelayo era primo de Don Rodrigo y él fue uno de los que originalmente se vio presionado u obligado a ceder ante las amenazas y las intenciones del Islam y de Musa. Tanto así que le mandaron llevar rehenes a Córdoba. Eh, pero, pero, y quedó prisionero en Córdoba. Él estuvo un tiempo reclutado en Córdoba, eso fue muy importante porque esta instancia en Córdoba le permitió familiarizarse con el enemigo, conocerlo, aprender de él. Y cuando él fue liberado, volvió a Asturias. Y ahí en Asturias se dio a la tarea de organizar la resistencia. O sea, y de ponerle a esta resistencia una bandera que va a ser la bandera clave de todo el proceso, pero que no siempre va a ondear con la misma fuerza y es la bandera de la religión. O sea, él va a señalar que los astures tienen que luchar por Asturias y por Cristo. Eso no era algo que estuviera tan digamos, en el tablero antes. Y no va a ser una lucha que tenga todo el tiempo esa misma intención o esa misma fuerza. Al final, claro, ya está súper decantado que las banderas cristianas son unas banderas poderosas y que tienen la capacidad de unir. Pero originalmente eso no estaba tan fijo. Bien, él empieza una tarea que es la tarea que a los españoles más les ha redituado en términos de bélicos, es la tarea de la guerrilla, es decir, del hostigamiento. Em, Se refugia con sus tropas en las montañas y desde allí hostiga a los hombres de Munza, ¿sí? Y esto hace que en el año 722 Musa tome la decisión, basándose en que tiene un gobernante completamente afín, que es un hombre que le ha probado lealtad, de mandar, ¿sí?, un destacamento de tropas para que persiga a Pelayo en la región de Piloña. Pelayo tiene a duras penas 300 guerreros astures. ¿Eran 300 en serio como los espartanos? No me pregunten eso porque hay números en historia que no son tan probables de demostrar como cabalísticos. O sea, es muy difícil hacerse a estadísticas en tiempos pasados, pero el número 300 es un número que tiene un potencial muy grande en términos de la representación y la significación. Lo cierto es que estos guerreros de Don Pelayo eran astures, vascos y gallegos. Y ellos enfrentaron con una gran valentía a las tropas islámicas que estaban pitaneadas por Alcama. En ese momento digamos, eso era como un milagro. Era David contra Goliat. Un grupo tan pequeño estableciendo una victoria tan sensible sobre un enemigo superior. Lo cierto es que después de esto, don Pelayo se refugia con sus hombres
en el monte de Auceba y allí se atrinchera. Él conoce muy bien el territorio, entonces lo usa como una estrategia militar. Y él crea entonces todo un patrón para lograr emboscar a Munsa o Munusa, que es el líder islámico. Y esto es en la región de las Cañas de Onguis, es la región de Cavadonga, ¿sí? Estamos aquí en esta región, ¿sí? Ahí están peleando, que es esta partecita roja en el mapa, muy al norte. Esa batalla se va a conocer como el nombre de la batalla de Covadonga y va a estar vinculada a un suceso absolutamente milagroso. Se dice que estando en medio de la batalla se aparece la Virgen antes de la batalla a don Pelayo y le promete la victoria. Y lo cierto es que don Pelayo es coronado allí con una corona muy a lo romano, hecha con ramas de roble, en el campo de la Jura, que es cercano a las Cangas de Onís, por dos de sus capitanes, Suero Bulleres de Caso y su yerno don Aneán de Estrada. La batalla de Covadonga tuvo lugar el 28 de mayo del 722 y, como les digo, se convierte en un punto de inflexión dentro del proceso histórico. Obviamente, después de la batalla de Covadonga sigue mucho tiempo de conquista, pero es la primera oportunidad en que los visigodos ya fragmentados, rotos, vencidos, em, sometidos, ven la oportunidad de recuperar lo que han perdido, ¿sí? Eh, Se dice que, de acuerdo con las crónicas islámicas, que Munuza salió huyendo, ¿sí? Después de la derrota y lo hizo porque para él fue clara la percepción de que las personas de Gijón se habían dado cuenta de la victoria de don Pelayo y habían cambiado sus lealtades. Y este, digamos, que va a ser uno de las características propias del proceso. Ese es un proceso de tornas, es un proceso en el que en un momento las poblaciones están a un lado y en el otro pueden cambiar, rotar su lealtad, ¿no? Va a pasar mucho rato antes de que haya una noción tan absolutamente clara de que no hay marcha atrás. Dentro de todo este momento en que aparece don Pelayo como gran líder de la resistencia asturiana, y pues él ha ganado, pero pues ha ganado una batalla, no la guerra completa. Dicen que aparece un obispo, que es el obispo visigodo de Toledo, don Opas. Y don Opas llega para convencer a don Pelayo de que se rinda al Islam y decirle que no tiene sentido arriesgar la vida de tantas personas y de sus poblaciones cuando realmente el Islam es bondadoso, cuando realmente el Islam es generoso y es una religión que permite que la gente viva bien, que además no le quita, ¿sí? No le quita a los creyentes la posibilidad de seguir dentro de su cuerpo religioso. Pero don Pelayo no cree, ¿sí? En lo que le está diciendo don Opas y le dice que él ha cambiado, que él ya no está luchando por la tierra, que él está luchando por la fe y que a partir de ahora su guerra es casi que un anticipo porque todavía no existen las cruzadas, lo que va a ser una cruzada, ¿no?
Y es que realmente todo el proceso de la guerra en España por lo que va a ser, digamos, la reconquista, es una cruzada, es la cruzada más larga de todas, ¿no? Y él le dice que no está dispuesto a doblar la cerviz, es decir, que no está dispuesto a seguir a un gobernante que no luche por la cruz, ¿sí? Em, la rebelión de Don Pelayo fue importante no solamente porque es el origen del proceso de guerra de reconquista en España, sino también porque para ese momento la intención del Islam no era quedarse en Hispania. La intención de los líderes islámicos, me voy a volver en el mapa, me perdonan, la intención de estos líderes islámicos era justamente un poco la que estamos viendo aquí, la de avanzar sobre Francia. Ellos estaban aprovechando esta entrada porque acuérdense que el origen, la intención del Islam es el control de de toda la tierra. Y veían en España una puerta importante para seguir, ¿no? Esta es la Virgen de Covadonga, que se va a volver, digamos, como el marco de referencia de los Astures, de la guerra de los Astures, la benefactora de las huestes asturianas. Y obviamente, al estar don Pelayo dando la pelea, pues toda la región de Francia vio aliviado en parte la presión que el Islam estaba empezando a ejercer sobre la región de la Septimania, o sea, la parte más al sur de Francia. Y ya hablaremos de lo que va a ser el límite, justamente el límite francés de esta expansión islámica. Bien, don Pelayo no se limitó a quedarse en este pedacito, sino que fue expandiéndose al punto de llegar a ocupar la ciudad de León y de esta manera se ponen las bases de lo que después va a ser el reino de Asturias y León, que va a, digamos, a ser el reino matriz de todo el proceso histórico que sigue de ahí en adelante. Don Pelayo mantuvo la lucha durante toda su vida, todo el tiempo que pudo pelear, siguió peleando siempre en la primera línea, siempre junto a sus hombres, embebido de esta visión absolutamente misional, eh, y nunca fue asesinado ni abatido, ¿no? Murió de enfermedad. Bien, ahora vamos a eso que pasó con los francos, al límite de Poitiers. Este es un límite que va a ser muy importante. Miren ustedes, aquí está, ¿no? Estamos nosotros en la parte de Covadonga, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo unas de las tropas de Almusa se van a desplazar hacia Tolosa, ¿sí? Y las otras sobre Burdeos y van a entrar sobre los territorios francos. Ya una vez dominados los visigodos, lo que quedaban eran los francos. Pero los francos no eran fruta que comía mono, ¿no? Mm, sino un reino muy fuerte. En este momento, los francos estaban bajo el dominio de los merovingios. Acordémonos que los francos tienen la primera dinastía, que es la dinastía merovingia, que es la donde nosotros tenemos a Clodoveo o Clovis, que es el rey o líder franco que se convierte al cristianismo. Y de ahí va, digamos, esto va a ser en Reims y ahí va a empezar un reino cristiano
que va a evolucionar, pero que para el 711 está tocando su fin porque los reyes se han convertido en lo que se llaman los reyes perezosos. Y estamos en el momento en que aparecen los mayordomos o las mayordomías. La mayordomía más significativa dentro de este reino merovingio va a ser la de un hombre llamado Carlos Martel. Carlos Martel es a su vez hijo de otro mayordomo que es Pepino de Heilstrand. Y resulta que un mayordomo es un señor feudal que tiene las potestades para administrar el reino. Lo que quiere decir que los mayordomos, cuando uno dice administra la casa del rey, no está administrando necesariamente un palacio, sino que está administrando las relaciones feudales, los tributos y las fuerzas. Pepino de Heilstrach tiene un hijo, que es un hijo legítimo, y este hijo se llama Carlos. Para el 720, Carlos es el que está al frente de los ejércitos francos. Los ejércitos francos se llaman así, bueno, se llaman así porque eran libres por los romanos, pero los francos tenían un arma que los había convertido en la potencia bélica de su tiempo. Eran unas espadas enormes y unas hachas, y dentro de esas hachas, unas hachas voladoras. Eran ejércitos que cargaban a caballo, fundamentalmente lo que tenían más fuerte era una caballería muy grande, muy significativa, y los francos, debido a la conversión de Clodoveo, se habían convertido desde muy temprano en los benefactores y en los protectores de la Iglesia Católica. O sea que eran un pueblo que tenía una sanción del catolicismo y del papado muy grande. Tanto así, cuento el chisme y lo anticipo, que cuando llegan al poder, pues, los reyes católicos en 1492 expulsan a los árabes de España. El papa es Alejandro VI, Rodrigo Borja. mm, al firmar los tratados con ellos y con el descubrimiento de América, les da el título de reyes católicos y entra en crisis con Francia, porque los franceses, los reyes de Francia, eran los príncipes de la cristiandad. Entonces, ya por ahí nos vamos haciendo una idea, ¿no? De que estos francos no van a pelear únicamente con los arrestos que tienen, ya han vencido a los visigodos, ya les han impedido la expansión. Son los guerreros más fantásticos que tiene Europa en ese momento y están completamente entregados a su misión religiosa. Em, Ojo que, de acuerdo con el papado y la iglesia, matar en guerra y matar a infieles no es pecado. Es algo, por el contrario, premiado por Dios. Em, y ya hacia el año 720, los moros habían logrado hacer una incursión en el sur de Francia y habían, digamos, aprovechado para incursionar en el Valle del Ródano, una región muy rica, ¿no? Porque si Hispania era un territorio prometedor en términos de tierras y en términos de minas, pues Francia era la cereza del pastel. En el año 730 hay un caudillo, Abderramán, que no podemos confundir con Abderramán I ni con Abderramán III. Es un caudillo de los de la tropa de Munza. Y él lanza una expedición sobre la Aquitania para consolidar la frontera septentrional y, digamos, para poder abrirse más espacio. Para ese momento ya está totalmente alertado Carlos Martel.
Y Carlos, que es un hombre al que le ha tocado una vida muy dura, porque le ha tocado luchar por su preeminencia. Como les decía, él es hijo ilegítimo, el papá deja un hijo legítimo, le toca luchar el poder, le toca ganárselo, no la tiene fácil y es un hombre de una gran competencia militar. Es un hombre de una gran visión militar y pues está jugando el todo por el todo. Es básicamente el mayordomo de Francia, pero en la práctica es el rey de Francia. ¿Sí? Hay un rey coronado, pero como les digo, son estos reyes holgazanes que están allá, tienen muchos óleos en la frente, pero ninguna fuerza en la mano. Sin embargo, Carlos Martel, que va a ser el abuelo de Carlomagno y que va a crear la dinastía carolingia, em, él no va a sustituir al rey del trono. Esto no va a ocurrir sino hasta su hijo Pipino, el breve. Bien. em, el núcleo de la estrategia de Carlos va a ser una infantería pesada de élite donde va a usar profesionales que ha entrenado durante años, apoyada esta infantería por una caballería. ¿Qué hace la caballería? La caballería abre el espacio y rompe los flancos, sobre todo, rompe los flancos. Al romperse los flancos, lo que se logra es que las partes de la vanguardia y la retaguardia queden completamente incomunicadas. Y por la forma en que funciona el ejército, en la relevancia, no, en el relevo de las tropas y en la ayuda, al romper esa comunicación, no hay manera de mantener la estructura militar. O sea, todo se viene al quiebre. Entonces él usa esta infantería y la soporta con una caballería muy bien entrenada, teniendo en cuenta que un caballo de estos es como un tanque de guerra. Avanza sin temor. Los moros para ese momento estaban digamos, confiados. Habían venido teniendo victoria sobre victoria, no tenían grandes ideas de quiénes eran los francos. Obviamente los francos habían sido rivales de los visigodos y los visigodos no hablaban muy bien de ellos y veían al pueblo franco como un pueblo bárbaro, cosa que no era. ¿No? Eh, Era un pueblo, como les digo, que tenía ya mucho pie en la civilización. Obviamente estaban lejos de alcanzar los registros propios del Islam, pero lejísimos, pero militarmente eran terribles. Bien, resulta que antes de que se dé la confrontación con los francos, el duque Odo de Aquitania se enfrenta con los moros en el río Garona. Odo de Aquitania había, antecesor de nuestra querida Leonor, había participado en la batalla de las Cangas de Onís, es decir, en la batalla de Tolosa. Y él intenta rechazar la invasión, pero no lo logra. Esto hace que el valor de los islámicos se incremente. Em, pero, como les digo, lo peor que te puede pasar cuando entras, yo necesito mirar aquí la fecha porque no creo que es 7:32 sino 7:23. Déjenme, yo miro un momento. Cuando digamos, cuando pasa esto de que entras totalmente confiado
a un campo de batalla, lo único que no, sí, es 732. Lo único que logras es perder. El caso es que chocan contra las fuerzas de Carlos Martel y en ese momento, Carlos Martel no solamente gana la batalla, sino que establece la marca o la frontera entre el Al-Ándalus y Francia, una frontera que se va a mantener vigente. Esta victoria, por otro lado, le va a valer a Carlos Martel la mayor presencia y mayor poder dentro de la corte francesa. Y lo va a terminar de avalar como un digno sucesor de su padre. Bien, vamos a ver cómo se crea el territorio en Al-Ándalus, ¿sí? Bien, eh, lo primero que logran o que hacen los árabes una vez que han constatado su dominio territorial es ver cómo va a incorporarse este dentro del califato de los omeyas. Es decir, y para esto van a tener que acudir a Damasco. Originalmente ellos no tenían la idea de que iban a crear una colonia de poblamiento, sino que iban a organizar Hispania como un espacio de explotación que iba a servir de apoyo a su progreso territorial hacia el este, es decir, a través de Francia, Italia y demás. Pero como tienen esta derrota en Poitiers, ellos inmediatamente se dan cuenta de que no les queda de otra sino volcarse sobre la península y empezar a mirarla con otros ojos y así lo van a hacer. Es decir, tienen que plantearse que van a sentarse de manera definitiva en la península ibérica. Y presentan sus logros militares a Bagdad, perdón, a Damasco. Y allí en Damasco se acepta darle la condición de emirato. ¿Sí? Esto quiere decir una provincia del califato que rinde tributos a Damasco, que se orquesta y se ordena según los preceptos propios del califa y que tiene, sin embargo, ciertos grados de autonomía. Y ese grado de autonomía es muy importante porque al estar tan lejos de Damasco, el Al-Ándalus siempre mantuvo unos marcos de acción propios que le posibilitaron justamente no estar 100% dentro de las formas en que Damasco manejaba las cosas. Esto es muy importante porque yo les hablé de que va a haber un personaje decisivo, que es Abderramán I. Y Abderramán I no es posible si el, la región de Ibérica y la región del Al-Ándalus hubiese estado completamente constreñida bajo el poder de Damasco. ¿Por qué? Porque en el año 750, muy poco tiempo después de la conquista, a decir verdad, hay un cambio en la organización del poder islámico. Se salen los omeyas y entran los abásides, y los abásides nunca van a poder tener un control total del Al-Ándalus y los abásides, cuando entran al poder, lo primero que hacen es asesinar a todos los miembros de la familia Omeya, a todos menos Abderramán I, que vive una de aventuras impresionantes y logra llegar hasta el Al-Ándalus. Bien, se crea entonces un emirato. El primero de estos emires va a ser nombrado por el califa, pero ya los siguientes emires fueron
digamos, nombrados por distintos niveles de autoridad, no siempre por los califas, a veces por los señores que estaban al gobierno de provincias cercanas o que tenían bastante importancia. Bien, empezamos entonces con el valiato del Al-Ándalus. Aquí todavía no hablamos del Emirato. Estamos hablando de un valiato. Esto quiere decir de un territorio que está en una posición de interdicción, está en lucha, se está apenas consolidando, pero al que ya hay que empezar a mirar dentro de una territorialidad política mucho más grande. Y este valiato va a ser del 711 al 718. Ya lo primero que pasa es que los gobernantes o los líderes militares, porque son fundamentalmente líderes militares, van a fijar su residencia en Córdoba, ¿sí? Y les van a dar el título de valí o de emir. Y ya cuando les dan el título, ya se constituyen en un emirato propiamente dicho, entonces ya tienen la posibilidad de cobrar impuestos y de organizar la justicia y de consolidar mucho mejor su poder. Para este momento, la población es una población muy heterogénea. Es una población donde hay unas minorías árabes, siempre fueron minoritarios los árabes en España, siempre. Hay también una minoría judía, pero una minoría muy importante. Los judíos tenían mucho aval en el periodo romano y vuelven a recuperar ese aval durante el periodo islámico. Los tiempos negros o difíciles para los judíos son los tiempos del cristianismo. Y estos vamos a encontrar que estos islámicos se van a organizar jerárquicamente de acuerdo con los preceptos originales de las expansiones islámicas. Esto quiere decir que los árabes se quedan en las ciudades. El Islam nunca consideró el espacio agrícola como un espacio importante, como un espacio de poder. Es algo muy interesante. Ellos nunca se vieron a sí mismos como campesinos. Fue un espacio de dominación, fue un espacio de extracción, pero no fue un espacio de inversión. O sea, ellos nunca le dieron como una gran relevancia a esto. Los bereberes, que fueron la mayor parte de los ejércitos, los líderes militares eran muchos de ellos árabes, algunos eran bereberes. Después estaban la mayoría de los militantes que eran bereberes, se radicaron en la parte rural y vamos a encontrar que allí también se van a ubicar algunos sirios que vienen con los primeros grupos invasores. Ya desde el primer momento en la constitución de la territorialidad del Al-Ándalus va a haber conflicto. Ese conflicto se ha ido generando a través de todo el proceso de expansión islámica y se deriva de que los árabes argumentaron que ellos tenían la superioridad en todo porque eran del mismo pueblo del profeta, que los gobernantes debían ser de la tribu del profeta y todos los que fueran del pueblo del profeta debían estar por delante del resto. Pero los bereberes no estaban tan convencidos de eso. Mm, Lo cierto es que originalmente esto pues generó problemas, pero no se pudo, digamos, solucionar hasta que llegó Abderramán primero. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que ya la guerra no era contra los visigodos, sino eran conflictos entre ellos y conflictos muy, pero muy sangrientos. ¿Sí? Muy sangrientos, porque había una ambición desmedida por la tierra. Y esto puso también en crisis en algunos momentos la relación con los cristianos. Originalmente había mucha tierra para compartir o para competir. Bien, ¿cómo se
crea ahora unos nuevos grupos poblacionales. Estos nuevos grupos poblacionales van a tener unos nombres que es importante que vayamos conociendo y con los que nos tenemos que ir familiarizando. El primero es el de los muladíes o muladí, que quieren decir son tanto cristianos como judíos que se convierten al Islam. ¿Sí? Esta conversión al Islam tiene una trascendencia importante en términos económicos y sociales, que solamente pueden gobernar los que son eh, conversos al Islam. Pueden solo ellos ejercer ciertos cargos y cuando tú eres converso, cuando tú te vuelves islámico, pues ya tus impuestos son menores. Luego tenemos los mozárabes. Mozárabe es la población que es cristiana en su fe, pero es islámica o está islamizada en su cultura. Hablan árabe, toman los modos, las tradiciones, las comidas, las formas de los árabes. Moros son los nativos de Mauritania, del noreste de África. Y es el nombre que se le va a dar a todos aquellos musulmanes del norte de África o de la península ibérica. Los moros van a ser entonces estos bereberes que llegan con los árabes, pero también se hace extensivo el término a los mismísimos árabes. Mudéjar eh, va a ser el nombre que se les va a dar a la población islámica a la que se le permite quedarse en los territorios recuperados por los cristianos, sin ser obligada a convertirse. Esta fue la población que fue expulsada definitivamente de España por Felipe III. Bien, morisco son los descendientes de los musulmanes del Al-Ándalus que se quedan en el territorio ibérico tras la caída de Granada. Perdón, los mudéjar son todos expulsados con la reina Isabel. Los que son expulsados por Felipe III son los moriscos. Mm, en teoría son cristianos, pero siempre van a estar en el ojo del huracán porque se les va a acusar de mantener los principios del Islam en secreto. Entre el año 714 y el 756 llegan sobre la península ibérica grandes números de población, tanto árabe como siria como bereber. Y ellos llegan con la expectativa de tener la condición o el estatus propio del vencedor, pero no todos lo van a tener. Muchos de ellos se van a ver discriminados, como les digo, por condiciones propias del mismo horizonte del desarrollo islámico. Para para el año de el 754 vamos a encontrar, y aún antes del 734-32, vamos a encontrar que el Al-Ándalus ya tiene todas las características propias del territorio incorporado al Islam, tanto en lo político como en lo cultural. Esto se debe a que el Islam tiene una habilidad y tiene una destreza y tiene una capacidad inmensa en términos de asimilación poblacional que la ha venido desarrollando desde muy temprano. En el año 756 se da un hecho nuevo, es que llega el único sobreviviente de la dinastía Omeya, Abderramán I, a el territorio ibérico. Para ese momento, la nueva dinastía Abbasi ha logrado derrotar a los suyos en Damasco y ha trasladado en la sede del califato a Bagdad. Eh, en ese instante, él
llega aprovechando varias cosas, o sea, aprovechando las lealtades existentes a los suyos y va, digamos, a lograr una serie de alianzas eficientes, muy rápidas, muy tempranas, em, que le van a permitir controlar el Emirato y proponer al nuevo califato de Bagdad unas condiciones de vinculación que Bagdad no va a poder rechazar. O sea, en ese momento Bagdad no las puede rechazar, él lo sabe, lo aprovecha y gracias a ello se hace con el poder. Abderramán I era nieto del califa Hisham de Damasco y, como les digo, logra huir de la batalla, de la matanza de Abu Utrú, que fue la que puso en el poder a los abásides en el 750. Los abásides acusaron a los omeyas de no estar cumpliendo con los preceptos islámicos, los acusaron de ser, digámoslo así, mm, unos falsos creyentes y aprovecharon que había muchas fracturas entre el poder de Damasco y los poderes locales de los diferentes territorios sometidos a Damasco. Em, Abderramán escapó, como dice uno, casi que por los pelos. Huyó de un lugar al otro, pasa de Siria a, si no estoy mal, pasa desde Siria al Líbano, del Líbano a Egipto y de Egipto se traslada por la costa africana hasta refugiarse con los bereberes y se vive o convive con los bereberes de la tribu de Nafsa cerca a Ceuta, aprovechando que su madre era originaria de esta, digamos, de esta región y tenía, por tanto, parentesco materno lo suficientemente fuerte como para jugársela con él. Él entabla ya desde ahí, desde la región de Ceuta, él entabla negociaciones con algunos de los líderes sirios que eran servidores de los omeyas y que estaban en la región del Al-Ándalus. Y ellos lo ayudan a pasar a la península, pero eso lo hace, si no estoy mal, dentro de un barril. Bueno, es una situación muy complicada porque lo están buscando para matarlo. Lo cierto es que el 14 de agosto del 755, ya siendo él el único sobreviviente de la familia Omeya, desembarca en Al-Munakab, al sur del Al-Ándalus, y llega como una posibilidad de sobrevivencia de los poderes organizados, de muchas maneras, pues es claro que para muchas personas era preferible apostar por él que mantener, que por la nueva tradición política. Y allí, en el 756, contando con el apoyo de uno de los líderes militares, Yun, perdón, con el apoyo del Yun, que era el distrito militar de todo el ejército sirio, él se impone a los resistentes que están a favor de Bagdad en la batalla de Al-Musara y se proclama como emir. Igualmente, él es muy inteligente, él no rompe con Bagdad, sino que jura lealtad a Al-Mansur, que en ese momento es el califa abaside de Bagdad. Y de esta manera, él va a lograr que Bagdad lo ratifique en el poder. Bagdad no tiene en ese momento, como les digo, mucho interés en entrar a pelear justamente en este territorio. Tienen unos territorios que son
acaso más interesantes o más importantes. Y él va a lograr entonces en este momento una política conciliatoria, va a unir a muchos hombres importantes del Emirato, va a llegar hasta Córcega en el año 806 y va a apoyar su poder en el ejército. Va a crear una guardia mercenaria que va a mantenerse a lo largo de todo el califato y va a aumentar los impuestos de la población para pagar los salarios de esta guardia mercenaria. Eh, entre el 766 y el 776 va a tener que chocar con la oposición de los yemeníes y de los bereberes musulmanes que estaban en España y que varias veces intentaron revueltas y rebeliones en su contra. La reprimió de una manera sumamente dura, de manera que su reinado, que duró 32 años, fue muy turbulento y llegó incluso a la ejecución del anterior emir que se dio en el año 759 porque Abderramán tenía claro que no iba a permitir que nadie se opusiera a su poder. Em, Tuvo que refrenar otra rebelión en el 777. En este caso era un grupo de jefes militares del nordeste de España que contaban en ese entonces con el apoyo de Carlomagno. Em, Se dice que los líderes árabes querían negociar con Abderramán I, que era un líder muy duro, y para hacerle sentir un poco como pasos de animal grande, conciliaron con Carlomagno. Llamaron a Carlomagno bajo digamos, la excusa de que la ciudad de Zaragoza se le iba, digamos, que se le iba a rendir, o sea, que él iba a hacer una expedición contra Zaragoza, pero cuando fuera llegando a Zaragoza le iban a franquear las puertas, es decir, las iban a abrir, pero lo que realmente encontró Carlomagno es que no hubo tal. Los árabes se mantuvieron, habían negociado ya con Carramán, entonces mantuvieron la fidelidad y Carlomagno tuvo que devolverse con su tropa y en ese devolverse, él, al ir hacia Zaragoza, había castigado duramente la región de los vascos, o sea, el país vasco había hecho cosas muy poco debidas y por esa razón los vascones, no los árabes, le tendieron una trampa a su retaguardia que era comandada por Roldán en la región de Roncesvalles y aprovecharon para eliminar la retaguardia de Carlomagno como una retaliación vasca contra lo que habían hecho los franceses en sus territorios. Pero a la historia lo que trascendió fue que habían sido los moros o los árabes los que habían enfrentado a Carlomagno. Obviamente tenía mucho más prestigio y le sirvió más a la literatura. Derramán se mantuvo en el poder, apoyándose siempre en el ejército, en sus mercenarios, la mayoría de ellos bereberes, y dio origen entonces a la dinastía Omeya hispánica, que va a gobernar tanto el emirato como a dar origen posteriormente al califato. Abderramán tomó como modelo el califato de los omeyas y también, ¿sí? Y también algunos elementos de la monarquía visigótica para apuntalar su gobierno. Y Abderramán inició una de las obras arquitectónicas más bellas, que es la mezquita de Córdoba, la que recorreremos posteriormente. Y con esto vamos entonces a cerrar justamente en el día